La fe en Jesús. Amén. La fe en Jesús. Esto es algo muy importante, hermanos, dentro de nuestras vidas. Aleluya. Porque dice la palabra de Dios: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas de las veces creemos que solamente con creer en Dios es más que suficiente. Pero no, hermanos, hay que creer en su palabra, en sus promesas. Muchas de las veces estamos como los apóstoles cuando estaban en la arca, estaban en el bote. Dice la palabra de Dios que el bote se hundía y que Jesús estaba durmiendo. Y dice que fueron a despertarlo y le dijeron: Señor, no tienes cuidado, perecemos, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Dios no tiene cuidado? Dios tiene cuidado, hermanos. Y dice: no tienes cuidado, perecemos. Dice que Él, levantándose, les dijo: hombres de poca fe. Dice que reprendió los vientos, el mar cayó. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Muchas de las veces nos encontramos en esa situación, hermanos, y eso es porque no tenemos la fe bien cimentada en Jesús, en el que todo lo puede, en el que para Él no hay nada imposible, sino que todas las cosas le son posibles. Nos olvidamos de sus promesas, o muchas de las veces, como no leemos la palabra de Dios, no sabemos cuáles son las promesas que Él tiene para nosotros, hermanos. Dios tiene muchas promesas y Él es poderoso para cumplirlas. Pero así como Dios tiene promesas, nosotros tenemos responsabilidades, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, para poder recibir esas promesas en nuestras vidas. Por eso es muy importante que nuestra fe esté bien fundada, hermanos, en Jesús, en lo que Él habla a través de su palabra. Amén. Porque a veces pareciera que se nos olvida quién está por nosotros. Que si Él está por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Se nos olvida todo lo que Él nos ha hablado a través de su santa palabra. Que Él tiene el poder de hacer maravillas y lo único que tenemos que hacer es permanecer en su presencia. En obediencia, hermanos. En obediencia, porque muchas de las veces, hermanos, si vamos y venimos, hermanos, eso es la onda del mar, que es arrastrada de un lado a otro. A veces creo, a veces no creo. Ese es un hombre de doble ánimo, el que es inconstante en todos sus caminos. No, hermano, nosotros debemos de estar firmes en la fe, creyendo en lo que Dios nos habla a través de su palabra. Porque Él es poderoso, Él es verdadero, Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros tenemos que creer, hermanos, porque todo lo que Él dice a través de su palabra es verdad. Y solamente vamos a poder tener esas bendiciones estando en su presencia. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Vamos a leer Santiago capítulo 5, versículo 16. Santiago capítulo 5,
versículo 16. Santiago 5:16. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros le creemos a nuestro Señor Jesucristo, somos justos. La Biblia dice, el justo por su fe vivirá. El justo, el que le cree a Dios, va a vivir por su fe. El que cree lo que Dios habla a través de su palabra. ¿Sí? Porque si nosotros oramos por los demás, pero no tenemos fe, no creemos lo que Dios nos dice a través de su palabra, ¿cómo podrá suceder algo? Necesitamos creer, hermanos, con todo nuestro corazón. Y si creemos con todo nuestro corazón, dice la palabra de Dios que le diremos a ese sicomoro, desarráigate y plántate allá. Y de cierto os digo que les obedecerá. Pero para eso no debe de haber incredulidad en nuestras vidas, hermanos. Debemos de creer en lo que Dios nos habla a través de su santa palabra. Amén. Debemos de creer, hermanos, porque si no creemos, hermanos, la Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Si nos acercamos a Dios, tenemos que creer en lo que Él nos habla a través de la palabra de Dios. Amén. Porque si no creemos lo que Él nos dice, hermano, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo yo sé que unos creen y no creen? Porque se muestra a través de las obras, hermanos. A través de las obras, a través de los hechos. Amén. Vamos a leer otro versículo. Romanos 1 del 16 al 17. Gloria a Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Amén. Dice aquí, porque no me avergüenzo del Evangelio. Amén. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así nosotros, hermanos, la Biblia dice que si nosotros lo confesáramos delante de los hombres, Él nos confesará delante de sus santos ángeles y delante de su Padre. Amén. Y por eso dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué no hablamos de la palabra de Dios? ¿Nos avergonzamos? No debemos de avergonzarnos, porque déjenme decirles, hermanos, que esta vida es ilusoria. Es un momento. Por eso la palabra de Dios dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si al final va a perder su alma? ¿De qué le sirve al hombre realizar todos
sus proyectos, sus sueños, sus ilusiones, si al final va a perder su alma? Eso es lo más importante, hermanos. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que el que halle su vida o el que gane su vida la perderá. Eso habla de la gente que quiere vivir como quiere. Eso es, el que gana su vida es hacer lo que él quiere. Al final va a perder su vida. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Muchas personas, yo estoy seguro que se los han dicho a ustedes. ¿Qué haces ahí? Estás perdiendo el tiempo. No, hermanos, estamos ganando el tiempo. Ellos son los que están perdiendo el tiempo allá afuera. Porque cuando se les apague su lámpara, se darán cuenta del gran error. Que esta vida es un instante. Y lo más importante es estar en la eternidad con nuestro Dios, hermanos. Hacer su voluntad, hermanos. Esto es lo más importante. Muchas personas se van a decir que estás perdiendo el tiempo. Hermano, 2, 3 horas es perder el tiempo. Hemos perdido más tiempo allá afuera en el mundo, hermanos. Eso sí es perder el tiempo. Esto que estamos haciendo aquí, hermanos, es ganar el tiempo. Estamos redimiendo el tiempo que nos quede. Amén. Anclando nuestra salvación, afirmándonos en la fe, hermanos. Dice la palabra de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Amén. ¿Y qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creer. Creer en lo que Dios dice a través de su palabra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Si una persona no tiene fe en Jesús, es imposible poderle agradar a Dios. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra, hermanos. Amén. El justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque le cree a Dios. Yo les decía a los hermanos, muchas personas hablan de los de que estamos aquí adentro y dicen, son hipócritas. Muchas personas que eran cristianos y se volvieron atrás, ¿saben qué dicen? Son hipócritas. Pero de aquellos cristianos que se vuelven atrás, hermanos, son más hipócritas todavía, porque conocieron el camino de la verdad y aún así se volvieron atrás. Y eso es el peor pecado de todos, volverse atrás. La Biblia dice que el que se vuelve atrás, mejor lo hubiera sido no haberme conocido. Porque dice la palabra de Dios que el que sabiendo la voluntad de su Señor y no la hace, dice la palabra de Dios que será castigado mucho. El que no la conoce será castigado poco. Pero aún así no deja de ser un castigo, hermanos. Amén. ¿Qué quiere decir? Que van a ser atormentados unos más en el infierno y a lo mejor otros menos, pero es el infierno. Están perdidos. Entonces, muchas personas pueden decirte muchas cosas, hermano, para estorbarte, para abandonar el camino de Dios. Pero si tú le crees a Dios y eres fiel, Dios tiene el poder de transformar tu vida.
pero tenemos que creerle, tenemos que afirmarnos, tenemos que comprometernos, tenemos que hablar con Dios, hermanos, tener una intimidad con Dios para saber qué es lo que quiere de ti, hermano, qué es lo que quiere de nosotros. Solamente que estemos sentados, ¿eso quedará el Señor de nosotros? No, ¿verdad? Yo creo que Dios quiere mucho más de nosotros, hermanos. Nosotros debemos de buscar hacer su voluntad, hermanos. Creerle a Dios a través de su palabra, porque eso es poner la fe por obra, en práctica, hermano. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, no quiero oidores, quiero hacedores. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses de predicar, hermano. Es que ese no entiende, ya está perdido. Eso no lo determinamos nosotros. Cuando el Señor dice que está perdido es porque ya está muerto. La Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza. Si el Señor te puso a predicarle a una persona y ya la has predicado mucho, no se convierte, síguele predicando hasta que se muera. Si se muere, o se muere para el mundo o se muere para Dios. Pero la Biblia dice que su palabra nunca volverá a él vacía. Amén. Y una vez plantada la semilla, hermanos, debemos de saber que son como niños. Si no vas por ellos, no van a venir. Así hay que estarlos trayendo mucho tiempo hasta que aprendan a caminar solos. Amén. Por eso la palabra de Dios nos dice, más el justo por fe vivirá. Amén. Si somos justos, tenemos que creer en lo que Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer Gálatas 3 del 22 al 29. Gloria a Dios. Gálatas 3 del 22 al 29. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Amén. Todo lo encerró bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿En quién debemos de tener fe? En Jesucristo, hermanos. Él es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo, dice la palabra de Dios. Mientras estemos en su presencia, hermano, nosotros estamos siendo justificados. Por eso dice, si nos volvemos atrás, hermano, dice, mejor es que no lo hubiesen conocido. Porque se sale de la gracia, de la justificación, hermanos. Y eso es muy peligroso, hermanos. Morir fuera de Cristo. Es incierto su camino. Por eso es que debemos de permanecer siempre en la presencia de Dios, creyendo en que Él pagó por nuestros pecados, hermanos. Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. No lo fue ningún ídolo, no Pablo, no Pedro, no María, nadie de ellos. Solamente Jesucristo es el que pagó por nuestros pecados. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Qué maravilloso es nuestro Dios. Aleluya.
Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Por qué bajo la ley? Porque antes el hombre limpiaba sus pecados. ¿Saben cómo los limpiaba? Con sacrificios, con la circuncisión, con guardar las fiestas. Pero ahora el Señor nos revela la fe solamente por creer. Creer no solamente es decir creo en Jesús, no. Porque la Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es creer solamente en Jesús, es creer en su palabra. El que cree en la palabra de Dios está creyendo en Jesucristo. El que no cree en la palabra de Dios, aunque diga que tenga mucha fe y crea en Dios, no le sirve de nada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Ha sido nuestro ayo. ¿Por qué? Porque teníamos que saber que había bien y mal a través de la ley de Dios. Y eso nos lleva a Jesucristo. ¿Cómo es que nos lleva? Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, teníamos que saber que estábamos en pecado. Por eso la ley es nuestro ayo. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Jesucristo, hermanos. Amén. No por la fe en otro, solamente en Jesucristo. Un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Amén. Gloria a Dios. Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estamos revestidos de su gloria, de su gracia, de su salvación. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aleluya. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Muchos pueden decir, no, pero somos de Cristo, hermanos. ¿Por qué no de Dios? Porque Jesucristo y Dios son la misma persona. Amén. Gloria a Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, dice la palabra de Dios. Somos de Él, hermanos. Entonces, nosotros debemos de creer en Jesús, hermanos. Creer lo que nos dice en su palabra. Estando en su presencia es donde podemos obtener todas las bendiciones que Dios tiene preparadas. Como dice su palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y te concederá. El que se deleita es aquel que cree en lo que Jesús habla. No solamente en algunas cosas a conveniencia, no, hermano, en todo.
Todo, hermano. Hay cosas que son fuertes. Si estás haciendo algo que le desagrada a Dios, también tómalo. Y dile al Señor que te ayude, que te dé la fuerza. Como dice la palabra de Dios, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y la oración del justo puede mucho, hermanos. Es eficaz. Es eficaz. No le vas a andar contando a cualquier persona. No, hermanos. A gente que de verdad tiene fe. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a seguir leyendo. Romanos 3, versículo 19. Amén. 3:19. Amén. Amén. Aleluya. Hasta el 27. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes ustedes creen que son los que están bajo la ley? Nosotros. No, hermano, el mundo está bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia. Amén. El mundo está bajo la ley. Aunque no conozcan la ley, están bajo la ley. Y por la ley serán juzgados. Amén. Aunque no crean en la ley. Dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Amén. Muchas personas siguen creyendo todavía que el pueblo de Israel, haciendo la ley, va a ser justificado. No, hermano, no van a ser justificados. Van a ser justificados hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Los judíos y todo aquel, y sea de cualquier religión, que no crea en Jesucristo, que no crea lo que Dios habla acerca de Jesucristo, no es justificado, hermanos. Porque solamente la justificación viene a través de Jesucristo, a través del derramamiento de su sangre. Los judíos no creen en Jesucristo, están excluidos de la salvación. Pero si ellos se arrepienten y creen en esa fe y dejan de hacer las obras que ellos están haciendo hasta el día de hoy, serán justificados, igual que nosotros. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Por eso hay una confusión, porque la gente dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la gente dice, no, nosotros no tenemos que obrar, solamente creer. No, cuando habla que no por obras, está hablando de que no tuvimos que hacer ninguna obra para ser salvos. Solamente teníamos que creer que Jesús pagó por nuestros pecados. Eso es lo que dice la Escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Que crea en Jesús, en que Él derramó su sangre por nuestros pecados y es justificado, no por las obras de la ley, sino por el sacrificio de Jesús. Y solamente por una sola cosa. Antes eran por muchas cosas y hoy es por una sola. Pero eso quiere decir que ya no vamos a obrar. Ahora vamos a obrar bajo la gracia.
Porque una fe sin obras es una fe muerta. Amén. Gloria a Dios. Vamos a proseguir. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley conocemos el pecado. Y por medio de Jesucristo conocemos la salvación, la gracia. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Amén. Los profetas, ¿de quién hablaban? De Jesús, del Mesías, que vendría a rescatar a su pueblo. Y no solamente a su pueblo, sino a todos los que creyesen en él. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Amén. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Eso es una persona justa. El que cree en Jesucristo. El que cree en todo lo que Dios habló. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por nuestras obras jamás hubiéramos alcanzado la gracia de Dios. Jamás en la vida, hermanos. Pero a través de Jesucristo, Él nos abre ese camino vivo, a través del velo de su cuerpo, de su sangre derramada en la cruz. Siendo justificados, ¿qué? No tuvimos que pagar nada, ni hacer ni un sacrificio, hermanos. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si nosotros creemos en Jesús, tenemos redención. Si no creemos lo que Jesús dice, no tenemos nada, hermanos. Amén. A quien Dios dispuso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Amén. Él es la propiciación para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y si nosotros no permanecemos en esa fe, creyendo en Jesucristo, el pecado permanece. Pero el que ha creído, hermanos, ha sido justificado de sus pecados. Gloria a Dios. Yo me acuerdo que asistía a cada reunión, hermanos, y en cada reunión le daba yo gracias a Dios. Yo sentía un gran agradecimiento hacia Dios, hermanos, que no me cansaba o no me canso todavía de darle gracias al Señor. Gracias. Gracias, Señor. Otra vez gracias. Y cuando estamos en su presencia, hermanos, Él nos sigue limpiando. Él nos sigue lavando. Él nos sigue transformando. Solamente por creer. Amén. Con la mira de manifestarse en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Él justifica al que es de la fe de Jesús, hermanos. La Biblia dice que el que dice que no ha pecado lo hace a Él mentiroso, porque todos pecamos aún de pensamiento, hermanos. La Biblia dice, hijito mío, pecaste, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso cada día tenemos que acercarnos, hermanos. Acercarnos, aunque nos creamos justos, porque la Biblia dice que nuestras justicias delante de Él son como unos trapos de inmundicia. Así son.
es algo un trapo de inmundicia, no sé cuántos sepan lo que es un trapo de inmundicia. Es algo, es la toalla femenina, se puede decir. Eso es un trapo de inmundicia. Así dice la palabra de Dios que son nuestras justicias delante de Él. Amén. Y cuánto mejor nosotros, hermanos, que somos justificados por Jesús, para que ese olor en nosotros cambie. Esa suciedad que había en nosotros cambie a través de Él. Hermanos, la Biblia dice: por mi palabra ya habéis sido limpiados. Si nosotros viéramos realmente todo el pecado que hay en nosotros espiritualmente, yo creo que nos espantaríamos, hermanos. Si tú lo vieras, yo creo que no faltarías a ninguna reunión, porque querrías limpiarte cada día más y más y más. Querría estar siempre en su presencia para mantenerme limpio. Acuérdense por qué iglesia viene el Señor. Por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y eso no lo vamos a obtener nosotros mismos. No está en nuestro poder. La Biblia dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. El hombre solo no va a poder. Necesita la ayuda de Dios para poderse limpiar. Mientras estamos aquí en su presencia, su palabra nos está limpiando, nos redarguye, nos mueve. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Qué maravilloso es nuestro Dios. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, al que le cree a Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Amén. ¿Por qué? Porque ahora, hermanos, ¿qué diferencia hay de la ley de antes y de la ley de ahora? La ley que fue excluida, hermanos, son los sacrificios. Es la circuncisión, el guardar los días. Todo eso fue excluido, hermanos, pero no los mandamientos de Dios. Pero ahora ya esos mandamientos, hermano, van con amor. Con amor. Obedecemos a Dios por amor, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Y cuando hay amor dentro del corazón del hombre, no va a hacer mal a su prójimo. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Aleluya, qué maravilloso. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Gloria al Rey. Romanos 4, del 14 al 25. Del 14 al 25. Amén. Vamos a leer desde el 13. Dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Por qué? Porque Abraham todavía no vivía bajo la ley, pues todavía no había sido manifestada. Amén. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley,
tampoco hay transgresión. Amén. Gloria a Dios. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, por obra. Nosotros, si creemos en lo que Jesús nos dice a través de su palabra, eso nos es tomado por justicia, hermanos. Es como si estuvieses obrando. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuera. Esto es algo maravilloso, porque la Biblia dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que el Señor ya nos ve triunfando, ya nos ve vencedores. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Ahora falta que nosotros también lo creamos, hermanos. Que lo creamos. Muchas personas dicen, no puedo. Pero Dios sí lo puede, hermano. Lo único que tienes que hacer es ser fiel a Dios, y Dios hará la obra. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, hermanos. Muchas personas a esta edad dirían, ¿ya para qué? Pero no, hermanos, Abraham no fue así. Él creyó. Y nosotros, en la edad que el Señor nos haya alcanzado, también debemos de creer. Amén. O la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Y qué pasa, hermanos? Que cuando vienen las dificultades, los problemas, nuestra fe, ¿qué pasa? Se debilita. Y nosotros no, hermanos, no deberíamos de ser así. Nuestra fe se debe de fortalecer, hermanos. Fortalecer nuestra fe, hermanos. Dice el apóstol Pablo, cuando estoy débil es cuando más fuerte soy. Amén. Cuando la fe quiere decaer es cuando más debemos de buscar su presencia, hermanos. Es cuando más debemos de estar en Él, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, hermanos. Amén. Él le creyó a Dios, hermano. Así nosotros, hermanos, no podemos dudar absolutamente nada de lo que Dios dice. Amén. Amén. Solamente tenemos que obrar, tener fe, creer en lo que Dios nos habla. Amén. Porque hay veces que va pasando el tiempo y creemos que no está pasando nada, pero sí está pasando, hermanos, solamente que no nos damos cuenta. Muchas de las personas se alejan antes de recibir lo prometido, y muchos permanecen y reciben las promesas de Dios.
Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Amén. Nosotros también, hermanos, no somos descendientes tal vez de Israel, ni traemos sangre, pero por la fe somos contados como hijos de Dios. Amén. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Amén. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado, hermanos, por todas nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ese es el cumplimiento, hermanos, la promesa de que así como Él resucitó, también Él nos resucitará a nosotros. Amén. Aleluya. Romanos 5:1. Ahí mismo. Amén. Fíjense cómo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Tenemos esa paz para con Dios por medio de ¿qué? De esa fe, hermanos. Hay paz. ¿Por qué hay paz para con Dios? Porque tú sí le crees a Dios. Porque la gente que está allá afuera, ¿por qué están afuera? ¿Por qué no entran? Porque no le creen a Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Mas los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago de fuego. Entonces nosotros, hermano, hemos creído, hermanos. No abandonemos la fe, hermanos. No nos volvamos atrás, hermano, porque ya no queda más sacrificio por el pecado, más una horrenda expectación de muerte y hervor que ha de devorar a los adversarios. El que no permanece en la presencia de Dios y se vuelve atrás, se vuelve otra vez adversario de Dios, enemigo de Dios. Y todos los enemigos de Dios, los que se olvidan de Dios, la Biblia dice que serán trasladados al Seol. Los que estamos aquí es porque le estamos creyendo a Dios y sus promesas. Tú traes tu carne, hermano. Tú puedes ser la peor persona del mundo, como dijo el apóstol Pablo, de los pecadores. Yo soy el peor, yo soy el primero. Pero él creyó en el poder de Dios. Y Dios terminó su obra en él. Como dijo al final: he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Había llegado a la meta. Dice, ahora me espera la corona de vida. Pero ¿sabes qué decía más antes? Yo mismo no creo haberlo alcanzado todavía. Imagínate, hermano. Es un proceso, hermano. Es un proceso, hermano, que no va a ser de la noche a la mañana. Y menos si no nos congregamos muy seguido. Como se los he dicho, entre más nos congreguemos, más rápido va a ser el proceso. Más rápida va a ser la obra. Más rápido van a llegar las promesas a tu vida. Entre más trabajemos para el Señor, más rápido recibiremos nuestra paga. Porque si no trabajamos para el Señor, hermanos, no vas a recibir paga. Y no te estoy hablando solamente de dinero, porque la Biblia dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. A lo mejor ya tienes esas añadiduras, pero ¿dónde está tu familia? ¿Dónde está tu casa, hermano? Por eso debemos de trabajar, porque para mí esas son las más grandes ganancias.
Esas son las más grandes bendiciones, hermanos. Debemos de ver qué estamos haciendo para el Señor. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a nuestro Dios? Porque si de verdad le creyéramos al Señor, estaríamos trabajando, estaríamos obrando, estaríamos buscando más de la presencia de Dios, esforzándonos cada día más, luchando contra tu propia carne. La Biblia dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque escuchamos la palabra y ¿qué pasa? Decimos, sí, cierto, amén, gloria a Dios. Pero salimos de este lugar y ¿qué pasa allá afuera? Se nos olvida la palabra, se nos olvida quiénes somos, se nos olvida lo que vimos en el espejo, se nos olvida que somos hijos de Dios, que tenemos que manifestar esa fe, como la manifestó Abraham, como la manifestó Moisés, como la manifestaron los profetas, los apóstoles. Muchos dicen, no, es que ese es el trabajo del pastor, del evangelista. No, hermano, es de todos. Amén, gloria a Dios. Es momento de levantarnos. Es momento de crecer en la fe, hermanos. Amén. Imagínense, hermanos, se los he mencionado en otras ocasiones. La Biblia dice que los primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Imagínense que lleguen personas al último y ellos hagan todo lo que nosotros no hicimos en tanto tiempo. Imagínate, porque la Biblia dice que la gloria de la casa postrera será mayor. Amén. Imagínate que uno que llega al último y dice, yo quiero, vamos, y todo. Y nosotros que llegamos primero, luego decimos, mírale, hermano, ya recibió bendición. ¿Y tú cuándo? Amén. ¿Qué esperas para arrebatar esas bendiciones? La Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia desde los tiempos de Juan el Bautista y los valientes lo arrebatan. ¿Y qué estás esperando para arrebatar esas bendiciones? Tenemos que obedecer la palabra de Dios para arrebatar, hermanos. Creerle al Señor, creer todo lo que Él nos dice en su palabra, ponerlo en primer lugar. Aleluya, aleluya, maravilloso Dios. Romanos 5 del 6 al 11. Fíjate cómo dice, hermano. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, es hora también de devolver ese favor. Amén. Que así como Cristo murió por nosotros, nosotros ahora amemos a los que están a nuestro alrededor. Porque todos los pecados que cometimos, no solamente los cometimos contra el prójimo, sino contra Dios. Porque van en contra de su ley. Así también nosotros debemos de pasar por alto las transgresiones de los hombres. Amén. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, hermanos. Amén. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Amén. Porque la ira de Dios se va a revelar contra todo aquel que no creyó en Él, que no le recibió, que se apartó del camino de Dios. Amén. Porque los pecadores son unos y los impíos son otros. Los pecadores, hermano, es la gente del mundo. Y los impíos son aquellos que se apartan de la piedad. Amén. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y cuando nos gloriamos, hermano, es cuando queremos obrar, hermanos. ¿Cómo le mostramos que nos gloriamos en Él? Cuando nos deleitamos en obediencia. Cuando le creemos, cuando nos deleitamos en su palabra, hermanos. Creyendo en todo lo que Él nos habla y nos dice a través de su palabra. Y no apartándonos de Él nunca, hermanos. Nunca. Porque hay muchas personas, hermanos, que tienen su casa sobre la arena. La arena representa al hombre. Y cuando el hombre tiene la mirada en el hombre, cae. Cae porque la mirada debe de estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Él es el perfecto. Él es el modelo a seguir. Amén. No el hombre. No el hombre. El hombre siempre falla. El hombre se equivoca. Amén. Aún el rey David, imagínense. David dice que su corazón estaba conforme al corazón de Jehová. Y aún así no fue a la guerra y cayó. ¿Qué será de nosotros, hermanos? Por eso nosotros debemos de estar firmes. No debemos de soltarnos de la mano de Jesús. A veces nosotros muchos creemos que soltarse de Jesús es solamente dejar de creer en Él. No, soltarse de Jesús es dejar de estar en su presencia. ¿Y cuándo es cuando estamos en su presencia? Cuando estamos en su presencia, la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí en medio Él está. Dice que Él habita en la alabanza, en medio de la alabanza de su pueblo. Ahí está. Cuando estamos aquí todos juntos alabándoles, ahí está. Aquí está su presencia. O donde quiera que se congreguen los hermanos. Porque dice, separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Dice que vamos a ser verdaderamente sus discípulos. Y vamos a pedir todo lo que queramos y nos será hecho. Pero si no permanecemos en el Señor, hermano, dice que se secan. Y así nos pasa, hermanos. Así podemos estar orando en nuestras casas, hermano. No lo digo yo por hablar de alguien. Yo lo viví, hermanos. Yo lo viví. Cuando uno está en la presencia de Dios, uno está verde, dando fruto, lleno de vida. Cuando uno se aparta de Dios, hermano, te empiezas a enfriar y te empieza a llamar el mundo. Te empieza a gustar otra vez lo del mundo y te empiezas a morir. Empieza a llegar la amargura, el dolor, la soledad. Porque el que nos da vida es Jesús, hermanos. Amén. Gloria a Dios.
Cuando estamos en su presencia es cuando tenemos esa paz, ese gozo, esa alegría, hermanos. Y cuando estamos fuera de su presencia, hermanos, de verdad, hermanos, yo lo digo por mí mismo y también por los que he visto. Se alejan un poquito del Señor y les veo sus rostros y es diferente. Se están muriendo. Es diferente, hermanos. Y cuando estamos constantemente en la presencia de Dios, yo hasta los veo, hermanos, y les veo otro semblante, como un brillo, hermanos. Se ve diferente. Por eso nosotros debemos de permanecer más. Acuérdense de Moisés. ¿Cuántos días estuvo con el Señor? 40 días y 40 noches. Y cuando bajó de ese monte Sinaí, su rostro resplandecía, hermanos. Eso es lo que pasa cuando estamos demasiado en la presencia de Dios. Amén. Eso es lo que nosotros debemos de anhelar. Es lo que debemos de querer. Amén. ¿En cuál nos quedamos? Todavía no lo leemos. En el 11. ¿Ya terminó? Aleluya. Entonces, vamos a proseguir con el siguiente, que es en Gálatas 2, del 16 al 21. Gálatas 2. 2 es adelantito. Gálatas 2, del 17 al 20. Gálatas 2, del 16 al 21. Amén. Fíjate cómo dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ya no, hermanos. Ya no podemos decir, yo me justifico porque hago esto. No, hermanos. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Amén. Los apóstoles, ¿qué tenían que hacer? Creer en lo que Jesús hablaba. Amén. Y dice la palabra, por ejemplo, Pablo, el que escribió esta epístola, dice él que él era judío y aún así tenía que creer en Jesucristo, en lo que él hablaba. Él sabía que ya no se podía justificar por la ley, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y se los vuelvo a repetir, muchos creen que los judíos, por hacer la ley, van a ser justificados. Hasta dicen, no, ellos son el pueblo elegido de Dios. Eso cambió, porque ahora hay un nuevo pacto. El pueblo elegido de Dios es todo aquel que le cree a Dios. Aleluya. Porque aquí dice que nadie, por las obras de la ley, nadie, o dice que algunos, nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Amén. Por eso es muy importante saber, hermanos, que lo que nos resta de vida es para limpiarnos. Amén. Es para lavarnos. Es para que si, hermanos,
No acuso a nadie. Todos tenemos diferentes fallas, en diferentes formas. Lo que para mí se me hace fácil en algunos, para ellos se les hace difíciles. Y a lo mejor en lo que a mí se me hace difícil, a muchos les es muy fácil. Pero todos tenemos que limpiarnos, lavarnos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, sí debe de haber una preocupación en nuestras mentes, en nuestro corazón todo el tiempo. La Biblia dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces debe de haber una preocupación constante de no apartarnos del Señor, de seguir en la obediencia al Señor y permanecer en su presencia hasta que el Señor termine su obra en nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, vamos a leer, aleluya, 19, gloria a Dios. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, la ley de los sacrificios. Amén. Yo estoy muerto para la ley, o sea, ya no tienes que hacer obras para ser justificado. Nosotros no hacemos obras para ser salvos. Hacemos obras como agradecimiento porque ya somos salvos. Amén. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, en la obediencia, creyendo en lo que Dios habla a través de su palabra. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué lo hago? Por amor. Porque alguien se entregó por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Entonces somos justificados a través de Jesús. Por eso es que en Jesús encontramos todo, hermano. En Él estamos completos. Aleluya. Vamos a regresar a Romanos 6:12. (6:12) 6:12 al 16. Gloria a Dios. Dice aquí: no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, en sus deseos carnales. No reine. ¿Por qué? Porque ¿qué te va a pedir el cuerpo, la carne? Pecado. Pero tú no lo debes de alimentar, hermano. Porque si alimentamos a la carne, ¿qué va a pasar, hermano? Vamos a regresar atrás, a la muerte. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué es un instrumento de iniquidad? Porque si pecamos con otra persona, es un instrumento de iniquidad, porque no solamente vas a caer tú, sino también el que participe. Eso es un instrumento de iniquidad, de maldad. Sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Amén.
vivos de entre los muertos. ¿Por qué? Porque la gente de allá afuera se va a dar cuenta que tú ya no corres el mismo camino, que ya no haces lo mismo que ellos hacen, que ya no participas en lo que ellos participan, porque te van a invitar, que te van a decir, vamos aquí, vamos allá. Pero eso, la Biblia dice que uno se vuelve esclavo de quien obedece. Y si nos volvemos a enlazar, otra vez el pecado se va a enseñorear de ti. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Esos miembros deben de ser de justicia, para obrar a favor de nuestro Dios, de la palabra. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, hermanos. Amén. El pecado no tiene poder sobre nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos el poder de la oración. Porque la Biblia dice, todo aquel que invoque mi nombre será salvo. Entonces tenemos el poder de invocar el nombre de Dios y que Él nos conteste. Cuando nosotros estamos a punto de caer o de fallar, Señor, ayúdame. Y Dios te va a ayudar. Te va a ayudar. ¿Por qué? Porque Él está atento a la voz de su pueblo. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? ¿Qué, pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Y es verdad, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando uno cae en pecado, por ejemplo, si una persona toma, cae en el vicio de tomar, y ya sabes qué se metió en su mente, tomar, hermanos. O sea, el adulterio o la fornicación, ahí está en su mente, para volverlo a hacer. Y una persona que hace la obra de Dios, ¿sabes qué hace? ¿Qué dice? Hoy voy a ir a una reunión, ahora voy a ir a la otra, ¿no? En cuanto llegue, yo quiero orar. En cuanto amanezca, tengo que orar. Y la persona que es de Dios dice, de tal a tal hora voy a leer la palabra de Dios. ¿Está pensando en qué está pensando? Amén. Si nosotros nos sometemos a Dios, vamos a estar pensando en las cosas de Dios. Si nosotros nos sometemos al pecado, ¿en qué vamos a estar pensando? En el pecado. En la música del mundo, en el baile, en la fumadera, en la tomadera, ¿verdad? Si la persona le gusta decir groserías, ir aquí las groserías nada más están dando vueltas, hermano. Por eso debemos de someternos más a Dios, para que nuestra mente esté llena de Cristo. Amén. Gloria a Dios, qué maravilloso es nuestro Rey. Santiago 2, del 16 al 26. Santiago 2. Capítulo 2, del 16 al 26. Amén. Amén. Santiago capítulo 2 del 16 al 26. Amén. Dice, si alguno de vosotros le dice, id en paz,
Vamos a leerlo desde el principio para que lo entendamos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. ¿Qué tiene que hacerle? Dice, si va un hermano o una hermana, estamos viendo que tiene necesidad y no le ayudamos, ¿eso será de hermanos? Eso no es poner la fe por obra. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Muchas personas que dicen, yo creo, yo me sé la Biblia al derecho y al revés, pero no tienes obras, no tiene nada. Así una persona haya llegado hoy y empieza a obedecer lo poco que escuchó el día de hoy, así se sepa toda la Biblia, este hombre es más justo que aquel que se sabe toda la palabra de Dios. Porque una fe sin obras es una fe muerta, hermanos. ¿Sí? Imagínense, una persona lleva 5 años, 10 años, y llega una persona y empieza a obedecer lo que Dios dice. Imagínate, ya es primero. Por eso el primero, los que llegan al último, dice que muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Porque hay muchas personas que desde que llegan, empiezan y se meten y se van metiendo más. Por eso la Biblia dice que el que cayó en buena tierra reproduce a 100 por 1. Procuremos ser esa buena tierra, hermanos. Esa buena tierra que reproduce a 100 por 1, hermano, no lo hace por sí solo. Lo hace porque se pega a la vid, porque le cree a Jesús. Porque dice, yo le creo. No. Y cuando tú le empiezas a creer a Dios, hermano, no, es algo maravilloso. Es algo que va en contra de todos, de todo el mundo, hermano. Todo el mundo contra ti, hermano. Y tú sabes que Dios está contigo. Porque todo el mundo se pone en contra de ti. No, pero es que mira, no, vamos a esto. No. Pero eres religioso. Ya te volviste religioso. Ya te fanatizaste. No te claves tanto. No, o sea, sí ve, pero no, tú ya te vas a volver loco. Muchos de los que leen la Biblia tanto se vuelven locos. Gloria a Dios, somos del manicomio del cielo. Si estamos locos para el mundo, pero para Cristo somos los más cuerdos. La gente dice, pierden el tiempo. Lo estoy ganando. Tú no sabes. Tú no sabes porque tú no lees la palabra de Dios. Pero yo sí sé que me conviene estar aquí. Amén. Así nosotros, hermanos, vamos a proseguir leyendo. Dicen, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿También los demonios creen y tiemblan? O sea, ¿qué quiere decir? Ya sabemos que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo es la misma persona. Amén, gloria a Dios. Y está bien, haces bien en creer en eso, pero no es suficiente. Los demonios también lo sabían y aún así se perdieron. Dice,
Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Es una obra muerta. Si no tenemos obras, tenemos que obrar. Y el obrar es obedecer. No que me obedezcas a mí, yo no te hablo de mí, te hablo de la palabra de Dios, hermano. Si una persona dice lo contrario de lo que estamos hablando, no me contradice a mí. Yo no hablo de mí. Yo ni escribí esto, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios que no lo escribí, porque muchos le dirán, tú lo escribiste. Pero gloria a Dios que no lo escribí, solamente lo sigo. Para mí es mucho, mucho mejor. ¿Por qué? Porque fue inspirado por el mismo Dios y escrito por los apóstoles. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Amén. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificado por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El cuerpo, si no tiene espíritu, dice, está muerto. Y la fe sin obras está muerta, hermanos. Entonces dice que somos justificados, ¿qué? Por las obras. Dice la palabra de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Amén. Entonces, a través de estas obras de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Ya no sacrificios, hermano, no, ya no tienes que sacrificar, ¿sí? Porque a lo mejor una persona que era rica, pues podía dar muchos sacrificios por sus pecados, y el que era pobre no podía dar nada. Ahora todos podemos dar lo mismo. La Biblia dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable, santo a nuestro Dios. Amén. Ese es el mejor sacrificio que podemos presentar. Imagínense, hay personas que hacen fiestas en los pueblos y le dicen, se comprometen, dicen, no, yo voy a dar. Y están todo el año juntando, haciendo sacrificio. Y el Señor dice que nosotros debemos de sacrificar esto, nuestro cuerpo, nuestro tiempo. Amén. Vamos a tener que sacrificar muchas cosas, hermanos. Ya no son los sacrificios de animales. Ahora vamos a sacrificar a la familia, a los amigos, al tiempo. Vamos a sacrificar, hermanos. Esos son los sacrificios que le agradan al Señor. Amén. Eso es, hermanos. Y dar de lo que nos es dado. Lo que recibimos, dice, da de gracia lo que recibiste, de gracia, dalo gratis. Dalo. No veas si es bueno o si es malo. El Señor nos mandó a ir por los caminos. Dice, traigan buenos y malos. Amén. Es malo, tráetelo. Mucha gente dice, no, ese me va a robar. Dice, buenos y malos. Dios va a hacer la obra, hermanos. Amén. Tenemos que traer a todo mundo. ¿Por qué dice buenos y malos? Porque Dios tiene el poder de transformar a los malos. Amén. Aleluya, qué maravilloso es nuestro Dios.
Vamos a leer Romanos 10 del 6 al 18. Del 6 al 18, amén. Dice aquí: pero la justicia que es por la fe dice así. Amén. Fíjate cómo dice esto. Esto es algo muy, muy hermoso. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Amén. No digas en tu corazón, ¿quién será salvo? ¿Quién podrá ser salvo? No, este no va a entrar. Esta está bien perdida. No, este está bien perdido. Porque la Biblia dice en el libro de Proverbios que el que anda en chismes descubre el secreto. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es ese secreto? Los secretos de los hombres los descubre. Y dice, no, ese ni en sueños va a subir. No, hermanos, eso es incredulidad. La Biblia dice que aunque la vid no dé fruto, la Biblia dice que nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Amén. ¿Por qué? Porque Dios puede levantar a quien Él quiera. Amén. Gloria a Dios. Él tiene el poder, hermanos. Por eso no debemos de preguntarnos, no puedo yo decir, sí va para arriba, se va a quedar, esta sí va para arriba, esta se va a quedar. No, hermanos, no lo puedo decir. Porque yo creo, yo tengo la fe del Señor, que el Señor nos ve salvos a todos. A veces los que no creemos somos nosotros. Decimos, no voy a poder, no, me es bien difícil, no puedo dejar esto. Pues no pides ayuda. La Biblia dice que su pueblo clama, Abba, Padre. Cuando tiene la necesidad, le pide ayuda a Dios. ¿Qué pediremos como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Solamente ponte a orar y el mismo Espíritu va a interceder, hermanos, y no te alejes del Señor. Amén. Amén. Dice, aleluya, dice aquí, esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? ¿Quién descenderá? ¿Quiénes son los que van a descender? No, hermanos. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que los que dicen, ¿quién subirá? Es para traer a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene el poder, Jesucristo, de meternos en su reino. Y dice que ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creyendo en Jesús, en lo que habla en su palabra, entramos en esa salvación. Nos da de su salvación. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces yo debo de creer
lo que Dios dice a través de su palabra. La Biblia dice en el libro de Hebreos que ellos confesaban. ¿Qué confesaban? La palabra, hermano. Las promesas. Hay que confesar esas promesas. Por ejemplo, para la gloria de Dios, pues mi casa, mi familia, mi esposa, mis hijos están en la presencia de Dios. Pero si no estuviesen, yo diría, Señor, acuérdate. Señor, tu palabra dice, serás salvo tú y toda tu casa. Eso es confesar la palabra, hermanos. Estar continuamente, Señor, yo te creo, aquí dice otra cosa, Señor. Amén. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él cree, que en Él creyere no será avergonzado. Nunca será avergonzado el que cree en Dios. Nunca será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Amén. Pero debemos de saber cómo invocar el nombre del Señor. Si sabemos que estamos haciendo mal, invócalo para que transforme tu vida. Amén. Para que tenga misericordia de ti y de los tuyos. Pero no tanto para pedir cosas, hermanos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, entre más esté en oración, más contacto con Dios, más salvación voy a recibir. Pero de ahí, hermanos, una vez que sientamos que estamos firmes, miremos que no caigamos. Amén. Amén. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Amén. Para invocarlo primero hay que saber qué habla, hermano. Saber qué nos dice a través de su palabra. ¿Por qué? Porque vas a pedir, hermano. ¿Cómo vas a pedir? Todo lo que tú quieras. Un carro, una casa, dinero, no sé. No, hermanos. Debemos de pedir conforme a su voluntad. Amén. Conforme a sus promesas. Porque si Dios sabe que algo no te conviene, no te lo va a dar, hermano. Amén. Siempre cuando sean cosas materiales. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Amén. ¿Cómo van a invocar? Por eso debemos de levantarnos, porque muchas personas, dice la Biblia, no conocen a Cristo. Para vergüenza nuestra, se los digo, dice el apóstol Pablo. Amén. Gloria a Dios. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y volvemos otra vez, la fe en Jesús. Debemos de creer lo que Dios dice en su palabra, hermanos. Por eso la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Amén. No debemos de ser sabios en nuestra propia opinión. Debemos de siempre todo lo que hagamos o lo que digamos debe de estar respaldado ¿por quién? Por Dios, hermano. Es que así dice la Biblia, pero yo creo otra cosa. Estás perdido. No puedes creer diferente de lo que Dios dice. No puedes, porque hay muchos que son salteadores. No quieren entrar por la puerta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice, entrará, saldrá y hallará pastos verdes. Dice que
Vinieron otros, pero eran salteadores y ladrones. ¿Por qué? Porque muchas personas quieren las bendiciones de Dios sin entrar por la puerta. Quieren robar estas bendiciones de Dios, pero sin entrar por la puerta. Esta es la puerta, es la palabra, es creer en lo que Dios te habla a través de ella. Si nosotros obedecemos lo que Dios dice a través de su palabra, estamos entrando por esa puerta. Estamos entrando, hermanos, y podemos tener todas las bendiciones que Dios nos habla a través de su palabra. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. La fe es por el oír esta palabra. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Entonces, imagínense, hermano, por eso la Biblia dice que no dejes que nadie tome tu corona. Dios tiene bendiciones para tu vida, pero si tú no las tomas, otro va a llegar y va a decir, yo sí las quiero, y las va a tener. ¿Y qué va a pasar? Solamente vamos a ver cómo la gente de nuestro alrededor es bendecida, mientras que nosotros nos vamos quedando atrás. No, hermanos, debemos de buscar esas bendiciones, debemos de creerle al Señor, de creerle a su palabra. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, del 1 al 23. No, perdón, del 10 al 23. 1 del 10 al 23. Amén. Dice aquí en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Dios tiene una imagen y esa imagen es Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen de Dios. Dice, el primogénito de toda creación. ¿Por qué? Porque Él es el primero y Él es el último, el alfa y la omega. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios, Jesucristo. Fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es el antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es Jesucristo. El que es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. O sea, dice la palabra de Dios que él nos reconcilió consigo mismo. También dice en otra parte: así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz, mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Amén. Si estamos firmes y fundados en la fe, estamos bien con Dios, hermanos. Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Por eso es muy importante que le creamos al Señor, que tengamos la fe en Jesús, hermanos, en que en Él tenemos todas las cosas. En Él estamos completos, no nos hace falta nada, hermanos, nada, hermano. Tenemos que creer todo lo que Él nos habla a través de su palabra. Si hay algunas cosas que no podemos comprender, pidámosle ayuda. Amén. Amén, entendimiento. Y sigamos trabajando, sigamos esforzándonos, no apartándonos de nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.